Sí, ya está grabando. Ya, muy bien. Entonces, síndromes lobares, vasculares y conciencia. Vamos a comenzar. Primero, el pretest. Tenemos dos preguntas. Primero, paciente con hemiparesia global izquierda en mi cara y en mi cuerpo. ¿En dónde con mayor probabilidad se puede encontrar la lesión? ¿Alguien que quiera dar una respuesta o alguna opinión? Se puede, ¿cómo se llama? Pueden usar tanto el audio o pueden usar el chat. ¿No? Paciente con hemiparesia global. A ver, esperen. En el chat. Uy, me parece que hay un problema viendo las diapos. Bueno, avísame si sigue este problema. Hay dos personas que dicen 4, cápsula interna. ¿Alguien más que quiera dar otra opinión? Bueno, sí, esa sería la respuesta correcta, cápsula interna. Y lo que podríamos ver es que en la cápsula interna van a confluir todas las vías motoras. eh, y así, ¿cómo se llama? Una lesión sola en el brazo posterior de la cápsula interna va a generar una hemiparesia global del lado contralateral. También podría haber sido una lesión en el tronco encefálico, pero, eh, pero ¿cómo se llama? En este caso nos daría un síndrome alterno. Y por lo tanto tendríamos una hemiparesia de un lado del cuerpo y una paresia del lado de la cara contralateral, una parálisis facial. Y esperen. Y ahora con respecto a la siguiente pregunta, paciente que abre los ojos solo ante estímulo nocivo, flexiona brazos y extiende piernas cuando es estimulado y emite palabras inapropiadas. ¿Cuál sería su puntaje en la escala de Glasgow? Para esto tenemos que recordar cuál es la escala de Glasgow. Y bueno, simplemente dando el puntaje de momento estaría bien. A ver, en el chat dicen 8, 9. ¿Alguien quiere dar otra respuesta? Ya. Bueno, en este caso sería el puntaje 8, porque una apertura de ojos ante un estímulo nocivo es un puntaje de 2. La flexión de brazos y extensión de piernas es la posición decorticada, así que sería 3. Y las palabras inapropiadas también sería 3. Y en total, 2 más 3 más 3 sumaría al final 8. En sí vamos a explicar más adelante todo cómo funciona todo esto, pero de momento este es el pretest. Y bueno, ahora que lo hemos dado, ya podemos comenzar con la clase. Entonces, algo importante que tenemos que saber es que cada vez que se presenta un caso, siempre tenemos que hacernos las mismas preguntas. Eh, Primero, los signos y síntomas, ¿a qué nivel se van a encontrar? O sea, ¿a qué nivel pertenecen? Podemos tenerlos a nivel supratentorial, como son el cerebro y el tálamo, hipotálamo y ganglios basales. En fosa posterior, como es el cerebelo y el tronco encefálico. A nivel espinal, como la médula espinal. Y a nivel periférico, que son las raíces periféricas y los nervios periféricos. O podría ser a diferentes niveles. Y después de eso, una vez que hemos establecido el nivel, tenemos que ver qué tipo de lesión es. Y esto es bastante importante porque nos va a determinar la etiología de la lesión. Puede ser una lesión focal y siempre tenemos que determinar
cuando una lesión es focal del lado izquierdo o derecho, porque como sabemos, ¿cómo se llama? Una lesión del lado derecho muchas veces puede generar puede generar síntomas de manera contralateral, o del lado izquierdo de la misma forma. O también puede ser un tipo de lesión de tipo difusa, o también llamada no focal. Siguiendo, sería cuál es la naturaleza de la lesión. En este caso, solamente tenemos que responder una pregunta. Si es que la lesión es de tipo masa o no tiene masa. Y esto es bastante importante porque nos va a determinar la progresión de la lesión. Porque usualmente una lesión de masa puede tanto aumentar de tamaño como disminuir de tamaño, y esto nos generaría diversa sintomatología a largo plazo. Y una vez que hemos respondido estas tres preguntas, podemos acercarnos a una etiología de una de las grandes categorías, que sería de causa vascular, como es un infarto o una hemorragia, o inflamatorio, bueno, el más común es el síndrome de Guillain-Barré, el neoplásico, puede ser un meningioma o un glioma, un medulloblastoma, degenerativo, como son, bueno, las enfermedades degenerativas como Alzheimer o Parkinson, tóxico metabólico, como por ejemplo son la intoxicación por opiáceos, o tal vez intoxicación bueno, infección por Clostridium botulinum. Y finalmente, traumático, el más común suele ser un trauma craneoencefálico. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Ya. Entonces Creo continuamos. que Ah, ¿sí? puedo repetir lo de cómo diferenciar la naturaleza de lesión de una masa o lesión sin masa. Un criterio de... Ah, ya. Bueno, no existe realmente una... Lo que pasa es que vamos a guiarnos de indicios para saber si es que es una lesión de masa o si no tiene masa. Por ejemplo, si es que la lesión va a progresar, o si es que la lesión comenzó lentamente y progresa y cada vez tiene mayor sintomatología, podemos sospechar que puede ser una lesión de masa, como un tumor creciendo a nivel del parénquima cerebral. O si es que la lesión se mantiene estática, podríamos pensar que tal vez no tiene masa. Ya. Bueno, entonces continuamos. Entonces, para la primera pregunta, ¿a qué nivel se encuentra? Este es un diagrama bastante general acerca de cómo podemos dividir el sistema nervioso. Entonces, tenemos que desde el primer lugar, que son los hemisferios cerebrales, vamos a tener pensamientos, emociones, memoria, inteligencia, visión y lenguaje, y así vamos a ir bajando. En el tronco encefálico, más que todo, vamos a tener el sistema de conciencia y los pares craneales. A nivel de la médula espinal, ya vamos a tener la función de los brazos, las piernas y también las funciones autonómicas. Y esto se va a acompañar con los nervios periféricos también. Entonces, esta es una manera general de poder diferenciar los tipos de niveles y poder saber hacia dónde nos vamos a encontrar. En esta clase nos vamos a enfocar sobre todo a nivel de hemisferios cerebrales, o sea, en el primer nivel de acá. Y entonces, ¿cuál es el tipo de lesión? ¿Dónde se localiza y qué causas? Bueno, este es un diagrama también general con las principales etiologías, grandes categorías de etiologías de enfermedades neurológicas. Primero, siempre tenemos que averiguar qué tipo de lesión es, si es focal o es difusa. Una lesión difusa suele generar sintomatología a diversos niveles del sistema neurológico, mientras que una lesión focal, bueno, va a encontrarse solamente en un espacio del sistema neurológico. Y a partir de ahí puede generar o un síntoma o diversos síntomas, como ya vamos a ver más adelante. Después tenemos que averiguar la progresión, y eso es lo que estamos intentando explicar cuando hablábamos de masa y no masa. En este caso, las lesiones que no tienen masa son no progresivas, y las lesiones que tienen masa son progresivas. Usualmente es así, pero no siempre va a ser de acuerdo a esta categoría, pero nos ayuda bastante a enfocarnos con el problema. Y de ahí el perfil temporal, agudo, subagudo o crónico. Agudo, que puede ser dentro de las primeras 24 horas, subagudo, que puede durar días,
a semanas y crónico que, bueno, dura semanas, meses, años, a largo plazo. Y aquí vamos a tener, bueno, a la derecha tenemos las principales eh, causas de estas enfermedades neurológicas. Entonces, esto de acá nos va a ayudar, y este pequeño cuadro nos va a ayudar a poder orientar a un diagnóstico y lo vamos a usar bastante en esta presentación. Así que lo vamos a seguir viendo cada vez que veamos un caso. Y finalmente, bueno, hablando del perfil temporal, estos son algunos ejemplos. En el perfil temporal agudo, siempre, siempre, siempre tenemos que pensar en dos cosas: vascular o trauma, ya sea un infarto, una hemorragia o, bueno, en sí el trauma. Y vamos a ver que puede tener diferentes progresiones, puede mantenerse a lo largo del tiempo, disminuir o aumentar la sintomatología. Lo siguiente sería subagudo, que puede durar a lo largo de los días y usualmente vamos a ver, en este caso, las causas inflamatorias o las infecciosas. Usualmente granulomas o, como ya dije, neuropatías desmielinizantes, que suelen durar varios días hasta semanas. De ahí crónico, más que todo son a meses. No existe un corte específico para determinar cuándo una lesión solamente es subaguda y cuándo es crónica. Muchas veces va a depender del tipo de enfermedad que se esté presentando, porque cada una tiene cortes de tiempo diferentes. Pero en sí las crónicas las dividimos en, si son difusas, pensaríamos en una enfermedad degenerativa, y si son focales y tienen masa, pensaríamos más en una neoplasia. Y finalmente, una que es que solamente ocurre en un determinado tiempo y de ahí desaparece, transitoria. Y estas son bastante extrañas, son difíciles de diagnosticar, porque muchas veces van a llegar al consultorio y probablemente ¿cómo se dice? Probablemente esta sintomatología ya haya desaparecido. Puede ocurrir en minutos, puede tomar horas, puede a lo mucho durar un día, pero en sí esto de acá no es tan común, pero es importante recalcar que una de las enfermedades que se caracteriza por ser tipo transitoria es la esclerosis múltiple, que es recurrente y recidivante en su principal presentación. Transitorio sería conversivo. Eh, no exactamente. Bueno, en neurología el conversivo es eh, una, un trastorno psiquiátrico en el cual una persona va a generar sintomatología similar a una enfermedad neurológica, pero lo que va a pasar es que no va a ser una enfermedad neurológica de por sí. Realmente es una enfermedad psiquiátrica, no está dentro de esta categoría de transitoria. Los conversivos usualmente son personas que a veces pueden fingir, y lo digo entre comillas porque realmente es una enfermedad y no lo están haciendo por conveniencia. Pueden, por así decirlo, presentarse con crisis epilépticas o con sintomatología de un accidente cerebrovascular, pero no cabrían, cuando se les hace el examen, su sintomatología no es exactamente la que debería pertenecer a este síndrome. Por ejemplo, un paciente con un síndrome piramidal en la pierna, que no tenga un Babinski, tal vez sería difícil. Incluso podría ser un conversivo, o tal vez una persona que tiene que tiene una supuesta crisis epiléptica, pero por así decirlo, no entra en apnea, no se pone azul, tal vez no pierde la conciencia, pero está eh, con movimientos clínico-clónicos o tiene movimientos totalmente aleatorios. Eso nos orientaría más hacia un conversivo. El transitorio es más bien, como ya dije, la esclerosis múltiple, que es la más común. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Continuamos entonces. ¿Por qué la esclerosis múltiple es transitorio? Lo que pasa es que la esclerosis múltiple se va a presentar eh, se va a presentar con episodios, así se les llama. Un episodio en donde puedes presentar un déficit neurológico y de ahí desaparece. Así apareció un día y desapareció el mismo día.
y no le das importancia. Puede que se te haya adormecido la mano y por varias horas y ahí desapareció. O puede que perdiste la visión de un lado del ojo y de ahí desapareció. Y de ahí vuelve a reaparecer. O sea, aparece, sana, y de ahí vuelve a reaparecer. Y puede reaparecer en otra forma. Ahora tal vez pierdes la fuerza en la pierna por un día y de ahí vuelve a sanar, por así decirlo. Esa es la presentación de la esclerosis múltiple. Gracias. Ya. Muy bien, entonces continuamos. Ahora con el caso 1. Bueno, yo les leo: paciente varón de 62 años, natural y procedente de Lima. Súbitamente, durante su horario de trabajo, se siente agitado y dice que ya no puede ver a su derecha. Es llevado de emergencia al hospital Loaiza. Funciones biológicas conservadas. Antecedentes: fuma una cajetilla diaria desde hace 20 años. Hace 2 años dejó de fumar. En el examen físico, la presión está en 190 a 110, frecuencia cardíaca en 110 también, y frecuencia respiratoria en 19. Y al examen neurológico, pares craneales con cuadrantanopsia homónima superior derecha, memoria, no puede repetir las 3 palabras del examen de memoria a los 5 minutos, y el lenguaje presenta dificultad para nombrar objetos y personas. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta con respecto a este caso? Ya. Entonces, lo que vamos a ver es que el paciente tiene un defecto visual, tiene un defecto en la memoria y también en el lenguaje. Entonces, lo que yo he hecho es primero agrupar por signos y síntomas. Y entonces los signos serían cuadrantanopsia homónima superior derecha, un trastorno de memoria a corto plazo, porque no puede recordar las palabras a los 5 minutos, y anomia. Anomia es un término que significa, eh, es un término que se usa para definir la incapacidad para nombrar a las cosas. Por ejemplo, yo puedo tener un lápiz y puedo saber para qué sirve y puedo escribir con él, pero si me preguntan cómo se llama, yo no sabré decirlo. A eso se refiere con anomia. O tal vez no sé el nombre de mis compañeros de trabajo. Entonces, eso sería anomia. Entonces, tenemos aquí los 3 signos y los síntomas: pérdida de memoria y pérdida de visión en campo derecho. Ahora, ustedes, quiero que, aquí hay como una especie de problema. Hay una especie de problema porque existe pérdida de visión en campo derecho, según lo que nos dice el paciente, pero al examen solamente hay cuadrantanopsia homónima superior derecha. Lo que pasa es que usualmente los pacientes por así decirlo, en la emoción o en la angustia de la enfermedad o de sufrir este tipo de síntomas, tal vez pueden decir: no puedo ver, no puedo ver, pero tal vez solamente no pueden ver de un lado del campo visual. Entonces, probablemente no tenemos que guiarnos tanto de la sintomatología en este caso, sino de nuestro examen físico. Muy bien. Entonces, ahora, siempre en semiología es importante agrupar por síndromes, pero en neurología no existen tantos síndromes, o al menos en estos casos no son síndromes, podríamos agruparlos como problemas. Entonces tenemos el problema de la disminución de agudeza visual, que sería la cuadrantanopsia homónima, el trastorno de memoria, que se le denomina amnesia anterógrada, cuando no puedes recordar, ¿cómo se llama?, sucesos desde el momento en que sucedió, por ejemplo, en que comenzó la enfermedad. De ahí en adelante no puedes almacenar memoria, pero sí puedes recordar cosas anteriores, como cosas de tu pasado. Y trastorno del lenguaje, que ya dijimos que era la anomia. Entonces, para esto, primero quiero que me digan qué es una cuadrantanopsia. Que no puedes observar en uno de los cuadrantes de ocular. Muy bien. Ajá, exacto. Y entonces, una cuadrantanopsia homónima sería que no puedes observar en ambos ojos el mismo cuadrante. O sea, si en este caso superior derecho, con el ojo izquierdo no puedes ver el cuadrante superior derecho, ni igual con el ojo derecho. Entonces, dicho esto, tenemos que preguntarnos a qué nivel se encuentra. Y en este caso, viendo que está comprometido el lenguaje,
está comprometida la visión y está comprometida la memoria, nos acercamos de frente a los hemisferios cerebrales y pensamos en qué tipo de lesión es y dónde se localiza. En primer lugar, ¿es focal o difusa? ¿Qué creen ustedes? Focal. Focal. Ya, muy bien, pero ¿por qué si es que tiene diferentes síntomas? O sea, tienen síntomas O sea, diversos. Ujú. por ejemplo, la cuadranopsia cuadrantal derecha me hace suponer de que existe un fallo del loop de Meyer que se va al lóbulo temporal. Y también en el lóbulo temporal está la función de lo que viene a ser, bueno, cerca de la función de memoria y la de lenguaje, supongo. Muy bien, eso es correcto. Entonces, podemos pensar en una lesión focal y en todo caso, si es que no supiéramos, tal vez, que, que el lóbulo temporal tiene tiene estas funciones, lo que podemos hacer es siempre, primero, en medicina, tenemos que pensar que una sola lesión está causando todos los síntomas. Una sola, y después, si es que no podemos demostrar que una sola lesión ha causado todos los síntomas, pensamos en lesiones más difusas. Entonces, primero siempre pensamos en una lesión focal. Y ahora, ¿progresiva o no progresiva? ¿Podemos saber si es que es de masa o no en este momento? Creo que no, pero, o sea, lo que me llamó la atención del caso es que el paciente presentaba antecedente de tabaquismo y Ujú. eso puede propiciar a que exista una placa ateromatosa probablemente o un fallo vascular que pueda predisponer a un infarto. Ahora que habría que ver si es algo hemorrágico o isquémico, creo yo. Sí, está bien. Bueno, en primer lugar, el progresivo no podemos ver, está bien lo que estás diciendo. Y para eso, antes de adelantarnos al diagnóstico, siempre tenemos que ver el perfil temporal. Como estamos en un perfil temporal agudo, porque fueron los síntomas súbitos, siempre pensamos en vascular o traumático. Y como no hay antecedente de trauma, pensamos en vascular, ya sea agudo, infarto o agudo un hematoma, o sea, una sede hemorrágica. Muy bien. Entonces, ¿dónde está la lesión? Bueno, tenemos aquí todos los hemisferios cerebrales, el hemisferio frontal dividido por la cisura de Rolando con el lóbulo parietal y de ahí la cisura de Silvio que lo divide con el lóbulo temporal y también la cisura occipito-parietal que lo divide con el lóbulo occipital. Y aquí vemos las funciones normales del cerebro, o sea, las funciones por cada lóbulo. Y vamos a observar que, en efecto, como decía Gabriel, en el lóbulo temporal vamos a tener diversas funciones que están relacionadas aquí a este caso, como son la memoria y el lenguaje. Sin embargo, podríamos pensar que también podría estar afectado el lóbulo occipital porque vemos que hay una alteración de la visión. Pero, como bien dijo Gabriel, la vía óptica, como ya sabemos, va a mandar asas inferiores y asas superiores una vez que llega al cuerpo geniculado lateral. Primero, comenzando desde el ojo, va a pasar el nervio óptico y van a acusar sus fibras nasales. Y una vez llegando, y de ahí van a denominarse el tracto óptico, hasta que llegue al cuerpo geniculado lateral. Y ahí va a lanzar sus radiaciones ópticas. Y las radiaciones ópticas que van a pasar por el lóbulo parietal o el lóbulo temporal. Las del lóbulo parietal son, por así decirlo, superiores y van a mirar hacia abajo. Y las del lóbulo temporal, que son inferiores, van a mirar hacia arriba. Entonces, si es que tenemos una hemianopsia homónima superior, con la tenopsia homónima superior, vamos a tener que las, son las fibras del lóbulo temporal. Y vemos aquí que van a llegar hasta el lóbulo occipital. Entonces tenemos que sí concuerda el hecho de que la vía visual esté llegando a partir del lóbulo temporal. Podemos pensar en este de acá. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? Ya. Y ahora, en cuanto a la memoria, bueno, este es un diagrama del circuito de Papez. Y vamos a ver que el lóbulo temporal también juega un papel importante en la función de la memoria, porque va a tener la región parahipocampal y es vital para todo el circuito, que también se va a unir con el cíngulo posterior y otros cuerpos a nivel supratentorial.
Entonces vemos que el lóbulo temporal también está asociado con la memoria. Y finalmente, aquí tenemos las áreas del lenguaje. Y esto es relativamente importante, porque nuestro paciente tiene un trastorno en lenguaje, pero no es un trastorno clásico que era la fascia de Wernicke o la fascia de Broca, como estamos viendo acá. Broca está en el lóbulo frontal y Wernicke está entre el parietal y el temporal. Nuestro paciente solamente ha perdido la capacidad de recordar el nombre de las cosas. Entonces, este conocimiento semántico, o sea, el nombre de las palabras, se almacena en la corteza temporal. Entonces, también vemos que la corteza temporal está involucrada en estos tres procesos que hemos estado viendo. Ahora, ¿qué tipo de lesión es? Bueno, ya determinamos dónde está la lesión. Ahora tenemos que determinar si es que es un infarto o una hemorragia. Y para esto tenemos que definir qué es un accidente cerebrovascular, también llamado ACV, ictus, stroke, derrame, apoplejía. Es el desarrollo agudo de hallazgos neurológicos como resultado de una enfermedad cerebrovascular. Usualmente van a ser déficits como pérdida de fuerza, pérdida de memoria, pérdida de visión, etc., pero no siempre. Pueden haber, por ejemplo, epilepsias, que van a ser síntomas positivos, por así decirlo, de una enfermedad cerebrovascular. Y como ya sabemos, el isquémico va a ser la mayor parte de los casos, en un 80%, versus el hemorrágico, que solamente va a ser en 20%. Y una explicación simple es que el hemorrágico se da por la ruptura o sangrado de arterias, mientras que el isquémico se va a dar por, usualmente, la formación de trombos dentro del vaso o el desplazamiento de émbolos que tapan el vaso e impiden que la sangre llegue. Y esto es importante porque es importante reconocer las localizaciones más comunes del hemorrágico. Están al lado izquierdo, el putamen, cápsula interna, tálamo y puente, que son estructuras profundas, mientras que las del isquémico son putamen, núcleo caudado, tálamo, puente, cápsula interna y la sustancia blanca. ¿Hasta aquí preguntas? Ya. Entonces, también es importante reconocer el mecanismo de injuria. Y bueno, esto se va a dar porque simplemente no va a haber sangre pasando, ya sea en el isquémico, que simplemente no hay un paso total, no hay un paso de la sangre, o en el hemorrágico, que se pierde sangre, pero no está llegando de manera normal a través de los vasos hacia otras áreas del cerebro. Y lo que va a pasar es que el oxígeno y la disminución del oxígeno y del ATP van a generar acidosis y van a aumentar el calcio a nivel intracelular. Y esto va a generar una cascada de inflamación, de la formación de radicales libres y la posterior necrosis. Además, recordamos que las neuronas son estructuras que tienen potencial de membrana, y para esto está su función. Y este potencial de membrana se mantiene por las bombas de sodio-potasio, que necesitan ATP. Entonces, una vez que disminuye el nivel de ATP, las membranas, por así decirlo, se van a despolarizar, van a secretar diversas aminas biógenas y estas se van a autooxidar, lo cual genera radicales libres. Y eventualmente todas estas cascadas generan necrosis. Pero además el ACV hemorrágico tiene otros mecanismos de inflamación, de daño. Tenemos que la descomposición de los eritrocitos en el parénquima va a generar inflamación y además su descomposición en el grupo M y en hierro genera radicales de oxígeno. Y esto genera muerte celular a largo plazo. Y no solamente eso, sino que como estábamos viendo, un ACV hemorrágico ejerce masa. Aquí estamos viendo en la imagen de la derecha, por ejemplo, un cerebro que ha tenido un hematoma, un ACV hemorrágico, y la sangre está haciendo presión y está desviando la línea media. Entonces esto va a ser bastante importante. ¿Preguntas hasta aquí? Muy bien. Entonces, ahora lo importante y lo que nos concierne. ¿Se puede diferenciar un ACV isquémico versus hemorrágico? Pues para establecer el diagnóstico no se puede hacer semiológicamente, se tiene que hacer mediante neuroimágenes. Pero pueden existir signos que nos pueden orientar hacia un lado o hacia otro.
Y estos van a ser los signos. Semiológicamente esto es lo más importante, porque nos va a permitir predecir si es que es un stroke hemorrágico o no. O sea, nos va a permitir saber si es que es una masa o no es una masa. Principalmente las características del paciente tienen que ser que eventualmente el paciente desarrolle coma o tenga disminución, tenga más alteraciones neurológicas dentro de las 3 primeras horas, que tenga rigidez de nuca o una hipertensión mayor a 220, o sea, una crisis hipertensiva, o que tenga un Babinski bilateral. Estos signos son vitales para determinar si es que es un accidente hemorrágico. En cambio, hay otros signos que nos permiten pensar más en un ACV isquémico, como es un soplo cervical, o sea, un soplo de la carótida, o la ausencia de mayor déficit neurológico después de 3 horas de iniciado del ACV. Entonces, esto es bastante importante y es crucial que pregunten este tipo de detalles. ¿Sí? Muy bien. Y finalmente, factores de riesgo. Para el isquémico, los más importantes son dislipidemia, diabetes, arritmia y shock. Y para el hemorrágico son hipertensión, una edad mayor a 65 años, discrasias sanguíneas y consumo de AINES. Y para ambos, consumo de tabaco, enfermedad renal crónica, historia familiar de stroke, entre otros. Ahora, lo importante es que estos factores de riesgo pueden ser intercambiables. Por ejemplo, no siempre una persona mayor de 65 años solamente va a tener ACVs hemorrágicos. Así como puede haber una persona diabética que pueda tener un ACV hemorrágico sin necesariamente tener hipertensión o algún otro factor de riesgo. ¿Sí? Pero igual es importante reconocer estos factores de riesgo. Y es importante que los pregunten también. ¿Preguntas hasta aquí? Ya. Entonces, en el caso 1, una vez más viendo todos los síntomas, va a haber una ampliación de la historia clínica porque lo necesitamos para saber si es que el paciente tiene un ACV isquémico o hemorrágico. Y tenemos una ampliación que fue a lo largo de su hospitalización. 4 horas más tarde, el paciente refiere cefalea, 4 de 10, de tipo opresivo, que aumenta estando en decúbito. 8 horas más tarde, el paciente empieza a sentirse somnoliento y 12 horas más tarde está en estupor con una escala de Glasgow de 10. Entonces, estos signos nos indican que probablemente este accidente cerebrovascular haya sido de tipo hemorrágico más que isquémico por el hecho de que hubo un deterioro en las siguientes horas. Y por lo tanto, podemos establecer un diagnóstico probable, en este caso, de un ACV hemorrágico en el lóbulo temporal izquierdo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Ya. Pregunta ¿Sí? es que cuando mencionaste la diferencia de ACV hemorrágico e isquémico, mencionaste que las primeras 3 horas en el isquémico no iba a haber síntomas neurológicos Ujú. o, No hay o sea, deterioro neurológico. no es lo mismo que síntoma neurológico. O sea, pues sí, o sea, es lo mismo realmente. O sea, no hay una aparición de nuevos síntomas, a eso me refiero, en las siguientes 3 horas. O sea, no vas a estar somnoliento, no va a aumentar tu paresia o tu parálisis. Ah, ya. Gracias. Ujú. Si hubiese sido cuadrantanopsia homónima inferior, hubiese sido temporal también. No, porque recordemos que la vía visual siempre mira hacia el otro lado. Esa es la manera en que yo lo intento asociar. Entonces, espere, aquí está. Ya. La vía temporal mira hacia arriba, porque el lóbulo temporal está más hacia abajo, mientras que el lóbulo parietal, que está hacia arriba, mira hacia abajo. Entonces, tenemos que, si es que hubiese sido inferior, tendría que ser posiblemente del lóbulo temporal, pero no encajaría con nuestro diagnóstico porque los otros 2 síntomas han sido del lóbulo temporal.
Bueno, ya. Muy bien. Entonces, continuando. Bueno, finalmente tenemos que recordar siempre cuáles son las funciones de cada lóbulo. Recordar solamente lo básico, por ejemplo, que el juicio, el planeamiento y la función motora está en el lóbulo frontal, que la sensación táctil, el olfato y el gusto están en el lóbulo parietal, que el lóbulo visual siempre se va a encargar de la visión y que el lóbulo temporal se encarga de la audición, ciertas partes del lenguaje y la memoria. Entonces, comenzamos con el caso 2. Paciente mujer de 61 años, natural y procedente de Lima. Su hija refiere que mientras desayunaba sufre repentina debilidad y sensación de adormecimiento en brazo y en mi cara derecha. Además refiere que desde ese momento ya no puede articular bien las palabras y es llevada a emergencia. Funciones biológicas conservadas, en antecedentes diabetes desde hace 20 años, tratada con metformina. La presión arterial 170-100, frecuencia cardíaca 134, frecuencia respiratoria 24. Y el examen físico, la fuerza muscular en 2 de 5 en miembro superior derecho, hipoestesia en miembro superior derecho, pares craneales, paresia y hipoestesia en mi cara derecha, tosis palpebral y desviación de la mirada conjugada hacia la izquierda. Y en el lenguaje no puede articular ni entender el lenguaje hablado, ni tampoco repite palabras. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta de este caso? ¿O quiere hacer alguna pregunta extra? Perdón, lo de desviación de mirada conjugada hacia la izquierda, ¿te refieres a que la paciente no puede coordinar sus ojos para ver hacia la derecha? No, significa que la paciente, la mirada estando en reposo, por así decirlo, está mirando hacia la izquierda, está mirando hacia un lado. ¿Qué crees? Ujú. Ya. Si nadie tiene más preguntas, vamos a la aproximación diagnóstica. Estos son los signos que se han recopilado y los síntomas. Los signos ya los hemos definido y entonces podemos hacer una especie de agrupación de problemas, lo cual he hecho aquí, agrupación por problemas o por síndromes. Tenemos debilidad muscular en hemicara y brazo derecho. Tendremos síndrome sensitivo por la hipoestesia en brazo izquierdo y en hemicara izquierda. Ay, esperen, creo que he escrito aquí en síndrome en hipoestesia es en brazo y hemicara derecha. Disculpen, se me ha ido aquí. Es hipoestesia en brazo y hemicara derecha, junto con asociada a la debilidad muscular, y un trastorno del lenguaje, que es afasia global. La afasia global es que no se puede entender ni se puede hablar ningún tipo de lenguaje, ni tampoco se puede escribir, por así decirlo. Entonces, una vez que hemos definido estos tres síndromes, nos preguntamos a qué nivel se encuentra y como vemos que el lenguaje está tomado, y existe también eh, una debilidad motora y sensitiva, podríamos pensar que tal vez son uno de los lóbulos, o mejor dicho, varios de los lóbulos cerebrales. Entonces vemos que primero estamos pensando en hemisferios cerebrales. De ahí, en el tipo de lesión, ¿qué pensaríamos? ¿Focal o difusa? Recuerden que tenemos debilidad muscular, déficit sensitivo y afasia global. Entonces, con estos tres signos y síntomas, ¿qué podríamos pensar? ¿En una lesión difusa o en una lesión focal? Creo que difusa. Difusa, ¿ya? Difusa también. Difusa también, ya. Eso también también podríamos pensar en eso, sí. Tienen razón en sospechar que puede ser una lesión difusa, pero como siempre, primero tenemos que pensar que una sola lesión está causando absolutamente todos los síntomas. Y una vez que no podemos demostrar eso, pensamos en las lesiones difusas. Entonces, pero no sé si compromiso de la arteria cerebral media es considerado difuso. No, porque sería una lesión en un punto de la arteria cerebral media.
Entonces, en ese caso sería una, ¿cómo se dice? Sería una lesión focal que esté generando síntomas difusos en todo caso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya. Bueno, entonces, primero pensamos en una lesión focal siempre, y una vez que no podemos determinarlo, pensamos en las lesiones difusas. Pensamos en una lesión focal, aún no sabemos la progresión, pero podemos pensar en el perfil temporal, que es agudo. Entonces, siempre vascular o trauma. Trauma no ha habido, pensamos en vascular. Y volvemos a dónde está la lesión. ¿Dónde creen ustedes que puede estar la lesión pensando solamente en los lóbulos? ¿En qué regiones del parénquima cerebral? Parietal. ¿Ya? Cuando tenemos el parietal, ¿por qué sería el parietal? ¿Qué síntomas tiene ahí? O sea, el sensitivo. Ya, bien. La corteza posrelándica y las cortezas de asociación parietales son sensitivas, principalmente. ¿Qué más? ¿Cómo Eh, explicaríamos cre- el déficit? creo ¿Ah, que sí? también cogería una parte del frontal, Ya, muy bien. ¿Y por qué el frontal? por la parte motora y por la afasia global. Ya, muy bien. Y aquí también dicen área de Broca y la fascia. Ya, muy bien. Entonces tenemos aquí el lóbulo frontal y el lóbulo parietal tomados. Entonces no podemos pensar en solamente un lóbulo, estamos pensando en varios. Pero ¿cómo puede ser así? Bueno, Gabriel ya mencionó un poco acerca de la arteria cerebral media, y es importante porque las arterias no van a irrigar el cerebro de la misma manera una por una, van a irrigar varias regiones de manera diferente. Entonces, recordamos un poco de la vascularización del sistema neurológico. Tenemos dos grandes grupos, que es el grupo anterior dado por la carótida interna y el grupo posterior dado por las arterias vertebrales que forman la basilar. La carótida interna genera la cerebral media y la cerebral anterior, y la vertebrobasilar va a generar las cerebrales posteriores. Y su unión va a generar el polígono de Willis. Ahora, lo importante de esto es que saber que existen tres arterias principales irrigando partes diferentes del cerebro nos permite determinar, nos permite saber cuándo es que diferentes síntomas son causados por una misma lesión. Por ejemplo, tenemos aquí dibujos acerca de cómo está irrigado el cerebro. Por ejemplo, si nos acercamos a la C, vamos a ver que la arteria cerebral anterior siempre va a irrigar la zona medial, mientras que la cerebral media irriga las zonas laterales de cada hemisferio. Y finalmente la cerebral posterior irriga el lóbulo occipital y la zona inferior del lóbulo temporal. Entonces, si es que vemos esto, recordamos que teníamos una lesión, una posible lesión frontal y también parietal, por el sistema sensitivo, el lenguaje, y en el frontal el sistema motor. Entonces, viendo esto, podría ser una de dos, una de las dos arterias, sería la arteria cerebral media o la arteria cerebral anterior también, que podríamos estar pensando que podría ser una de las causas de los síntomas de esta paciente. Y para ayudar a guiarnos acerca de qué arteria puede ser la causante, recordamos el homúnculo de Penfield. Y perdón. Aquí vamos a ver que la arteria cerebral media va a, va a irrigar prácticamente la mayor parte del homúnculo hasta aproximadamente eh, el codo, tal vez la cabeza, depende mucho, es muy variable, pero en sí que recordar que la mayor parte de la cara y que todo el brazo es irrigado por la arteria cerebral media, mientras que la pierna la pierna, el pie y la cadera son irrigados por la cerebral anterior. Entonces eso nos podría hacer diferenciar dos síndromes, y recordando que la paciente tenía un déficit en mi cara y en brazo derecho, pensamos que podría ser más un compromiso de la cerebral media
que de la cerebral anterior. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya. Y con respecto a la fascia, muy bien, estaban diciendo que el área de Broca podía estar involucrada, pero realmente una fascia global en donde no puedes entender ni repetir ni hablar palabras, tienen que estar involucrados ambos. Y como recordamos, toda esta área del lenguaje justamente está siendo irrigada por la arteria cerebral media. Entonces, lo más probable es que si hubiera alguna enfermedad de la arteria cerebral media, también existiría un problema del lenguaje, una fascia global. Y como ambos están tomados, bueno, sería una fascia global en vez de solamente una fascia de Broca o una fascia de Wernicke. ¿Preguntas hasta aquí? Y bueno, de manera general, estos son los síndromes arteriales, síndromes de grandes vasos. Y para esto, lo más importante es siempre el síndrome de arteria cerebral media. Vamos a ver que la paciente tenía síntomas en el lado derecho del cuerpo, entonces siempre pensando que puede ser una arteria cerebral media del lado izquierdo. Y vemos aquí que existe debilidad e hipoestesia en cara y brazo derecho, y afasia, junto con la desviación de la mirada hacia la izquierda. Y la desviación de la mirada es muy importante porque la mirada se desvía cuando están afectados los campos oculares en el lóbulo frontal, que son los que se encargan de orientar la visión. Y cuando se lesionan, el paciente va a tener la mirada orientada solamente hacia un lado, específicamente hacia el lado de la lesión. Y es por eso que muchas veces los doctores suelen decir, el paciente está mirando hacia su lesión. Si es que la persona tiene la mirada desviada hacia la izquierda, el paciente está mirando hacia su lesión que está en el lado izquierdo del cuerpo, como lo tenía esta paciente. Y algo importante también es que si es que hacemos el mismo Disculpa, ejercicio, ¿sí? ¿cómo se llama esa zona que hace que enfoque la mirada? No sé cómo lo dijiste. Los campos oculares que están en el lóbulo frontal. Ah, ya, gracias. Sí. Ya, entonces, si hacemos el mismo ejercicio y pensamos en la arteria cerebral media, pero de este lado de la derecha, no vamos a encontrar afasia. ¿Y por qué no vamos a encontrar afasia? ¿Alguien me puede explicar? Probablemente porque no representa su lóbulo dominante, por así decirlo. Exacto, muy bien. Recordemos que casi todas las personas tienen el lóbulo dominante en el lado izquierdo, y ese lóbulo va a dominar el lenguaje. Incluso siendo diestros, casi todos. Los zurdos, me parece que 2/3 de las personas tienen igual el lóbulo dominante en el lado izquierdo, y ese domina el lenguaje. Si vemos en el lado derecho, no vamos a encontrar afasia. Mejor dicho, vamos a encontrar otro trastorno que se llama negligencia espacial, hemiespacial, en el cual una persona tiene un trastorno o sea, no puede percibir las cosas de un lado. Y estas son características bien específicas de cada síndrome. Lo importante que tienen que recordar es la arteria cerebral media y el homúnculo de Penfield en sus casos. ¿Preguntas hasta aquí? Ya. Y finalmente, isquemia de pequeños vasos. Entonces, estos se van a diferenciar. Así, ¿Sí? disculpa, es que, es que justo te iba a preguntar si es que si también se lesiona el lado izquierdo se produciría la negligencia. No, no se produce la negligencia, solamente se produce del lado derecho. Me parece que el lado no dominante se encarga de distribución espacial, pero no estoy muy seguro al respecto. Tendría que buscarlo. Ya, entonces, hablando estos son grandes vasos, son la arteria cerebral media, anterior, posterior, pero hablando de los pequeños vasos,
tenemos que pensar más en síndromes puros, por así decirlo. Un síndrome motor puro, un síndrome sensitivo puro principalmente. También existe combinaciones, pero estas son más raras. Lo que tenemos que pensar siempre es no que una gran arteria sea tomada, sino una pequeña arteria. Por ejemplo, un síndrome en el pretest nos decía hemiparicia global. Entonces, tanto la cara como el cuerpo están tomados de un lado. Para eso siempre tenemos que pensar en el brazo posterior de la cápsula interna. Y esta tiene irrigación por vasos pequeños, como es las ramas lenticuloestriadas y la arteria cerebral media. De la arteria cerebral media posterior o las arterias perforantes de la arteria basilar. Y en caso de un síndrome sensitivo, pensamos siempre en el tálamo, en el núcleo ventrolateral posterior. Sí, también algunos libros, en la mayoría de libros realmente se le llama también isquemia, perdón, un infarto lacunar. Y lacunar porque, bueno, tiene va a ser una región bastante pequeña, como una pequeña laguna en todo el cerebro, y se va así en las neuroimágenes. Muy bien, entonces continuamos. El diagnóstico sería un síndrome de arteria cerebral media izquierda por ACV isquémico. Recordamos que los síndromes de arterias van a ser principalmente ACVs isquémicos, no van a ser ACVs hemorrágicos. Podría ser hemorrágico, pero más clásicamente siempre se define así como un isquémico, y tenemos que verlo de esa manera. Entonces, siguiendo, caso 3. Paciente mujer de 13 años, natural y procedente de Lima. Madre de la paciente refiere con día antes presente irritabilidad y problemas de concentración. Esta mañana, durante su práctica de educación física en la cancha de fútbol, la chica refiere haberse quedado ciega. Este periodo de ceguera dura aproximadamente 30 minutos, en los cuales la madre la trae de emergencias al hospital Lois. En el camino, la chica recupera su visión, pero siente un dolor de cabeza severo junto con náuseas y vómitos. En funciones biológicas, el apetito ha sido disminuido, el resto conservadas, y en los antecedentes, la madre refiere que la abuela tenía migraña. Funciones vitales estables, solamente presenta una cefalea en zona parietal derecha, 9 de 10 de tipo hincado, que se agrava con el movimiento, la luz y el sonido. Muchos seguramente ya deben estar pensando en un diagnóstico simple, pero igual tenemos que hacer todo el ejercicio de pensar a qué nivel. Y bueno, primero la agrupación por signos y síntomas. Entonces, primero por signos tenemos la ceguera, que en este caso llamaremos amaurosis por 30 minutos, porque es una ceguera temporal, y la cefalea, que ya hemos descrito. Además, tenemos un tiempo de irritabilidad y problemas de concentración antes de que suceda este ataque, por así decirlo. Entonces, una vez que hemos agrupado, podríamos agruparlo por síndromes o por problemas, y esto nos lleva a una gran diferente categorización de problemas que incluso nos podría confundir. Por ejemplo, algunas personas podrían pensar así, como una disminución de la agudeza visual y un síndrome de hipertensión endocraniana, porque tenemos náuseas y vómitos, tenemos cefalea y bueno, tenemos fotofobia, que también podría estar dentro del síndrome. Otras personas podrían tal vez catalogarlo así como una crisis epiléptica, como una amaurosis, que fue la crisis epiléptica focal simple, y posteriormente el periodo postictal, que siempre que se presenta con cefalea, náuseas y vómitos o disminución de conciencia hasta que el paciente se recupera totalmente. Pero sí tenemos pero igual estaremos dejando en estos lados, por ejemplo, este día de pródromo, este día de irritabilidad. Para intentar agrupar todos estos síntomas, probablemente la mejor categorización sería la de una migraña, por la cefalea que ya hemos descaracterizado, severa, con náuseas y vómitos, fotofobia, el pródromo, que es bastante importante, y una aura, que en este caso sería la ceguera, la amaurosis. ¿Preguntas hasta aquí? Ya. Entonces, hacemos otra vez este ejercicio. Primero, ¿dónde podemos encontrarlo? Probablemente en los hemisferios cerebrales, porque aquí vamos a ver
la visión, y también estamos encontrando la cefalea, que es bastante, no es muy específica, pero en este caso, siendo tan severa, podríamos pensar que también podría ser del hemisferio cerebral. En cuanto a qué tipo de lesiones, este cuadro no nos podría ayudar, porque, bueno, primero pensaríamos en una lesión de qué tipo, focal o difusa. Difusa. Muy bien, difusa. Si bien el mecanismo patológico de la migraña nunca ha sido del todo esclarecido, igual siempre, ¿cómo se llama? Esta hipersensibilidad se da por un mecanismo, se da de manera difusa en varios centros de dolor a nivel supratentorial. ¿Y progresiva o no progresiva? Bueno, no podríamos determinarlo, pero fue no progresiva porque se recuperó. Y solamente estamos pensando en agudo, y nos daría estas dos categorías, hipoxia, isquemia o trauma, pero realmente con las características tan específicas de este cuadro, es difícil intentar creer que estas serían las principales etiologías. Este cuadro solamente nos va a ayudar en grandes categorías, pero siempre puede fallar, por así decirlo. Entonces, intentamos recordar todos estos síntomas y signos. Por ejemplo, el pródromo, las náuseas, las características de la cefalea, y pensamos en una migraña, porque honestamente todas estas características son muy específicas de una migraña. Y las causas, bueno, pueden ser una migraña común, una migraña clásica o una migraña retiniana. ¿Cuál ustedes considerarían que es el caso? Retiniana. Mm, o sea, lo que pasa es que, bueno, según lo que yo he leído, ¿sí? ¿Victoria? Clásica. Sí, lo que pasa es que por pound. Bueno, realmente no sé muy bien qué significa pound, honestamente, pero según lo que yo tengo entendido es que las migrañas retinianas solo se van a presentar en un ojo, y una migraña clásica con aura puede presentarse en ambos y puede generar ceguera o ceguera parcial o una maurosis. Entonces, más estaríamos pensando en una migraña clásica que en una migraña retiniana. Entonces, ¿dónde está la lesión? Bueno, la lesión es difusa, así que no podemos responder esta pregunta. Pero lo que quiero que entiendan es que existen múltiples imitadores de un stroke. O sea, muchas personas podrían haber pensado que era un stroke, y en cierta forma tiene cierta lógica pensarlo. Y si no fuera por el hecho que las características son tan específicas, sí podríamos pensar que fue un stroke. Pero bueno, las principales imitadoras exacto, las características de pulsatilidad, la duración de la migraña y las náuseas y la discapacidad son las que nos guían hacia un diagnóstico de migraña. El hecho de que la persona tenga fotofobia, náuseas y vómitos, son prácticamente criterios diagnósticos de migraña. Junto con, bueno, me parece que eran de 4 a 72 horas el tiempo de la cefalea. Entonces, lo que pensamos aquí es en una migraña, y vamos a ver que tiene un inicio gradual, y por eso es que pensamos en el pródromo. Y también otro imitador importante de un stroke son las epilepsias. Y esto es muy importante porque muchas epilepsias pueden tener, o sea, una ACV puede presentarse como una crisis epiléptica, pero las crisis epilépticas de por sí, sin una ACV causante, pueden tener un periodo postictal con parálisis. Entonces podríamos pensar, tal vez tuvo un ACV isquémico, no, perdón, tal vez tuvo un ACV isquémico hemorrágico y ahora tiene parálisis por eso. Pero realmente se ha descrito que este periodo postictal de la crisis epiléptica, en donde existe parálisis, se denomina parálisis de TOT, y se presenta con relativa frecuencia en las crisis epilépticas. Entonces, bueno, estos son los principales dos imitadores, pero aquí existen varios, y aquí el que Álvaro preguntaba, el psicogénico,
también llamado conversivo a veces. El paciente puede presentar, ¿cómo se llama? Puede presentar diversos signos y síntomas que no encajan en una categoría exacta. No pueden encajar, por ejemplo, en un síndrome piramidal o no pueden encajar con una crisis epiléptica porque tal vez los movimientos son totalmente aleatorios, que no concuerdan con ninguna crisis epiléptica antes descrita. O sea, semiológicamente, claro. Eh, entonces, por estas razones podríamos pensar más en un síndrome conversivo. Y bueno, en este caso, eh, tendríamos un diagnóstico de migraña con aura. ¿Preguntas hasta aquí? Ya. Caso 4. Hola, ¿Sí? ¿Sí? con respecto al otro, em, no sé, te pregunto si también sería bueno pedirle una tomografía para ver si pudiera existir la posibilidad de una hemorragia subaracnoidea, ya que, no sé, o, o no, o los factores de riesgo no serían lo suficientes en este caso. Bueno, la paciente es bastante joven, entonces para pensar en una CB tenemos que pensar en una malformación, malformación vascular, lo cual usualmente se rompe más que todo en gente joven. Pero mira, tenemos muchos factores como para, ¿cómo se llama? Muchos factores que nos apuntan hacia la migraña, como eran todas las características. Y en todo caso, la mayoría de personas, mayoría de médicos no realizarían una neuroimagen, viendo que este es un caso tan de libro, por así decirlo. No se animarían a realizar una neuroimagen. Tal vez si es que se desarrollase además, no sé, una posterior parálisis de la hemicara o una parte del cuerpo, tal vez ahí sí sería necesario realizar una neuroimagen para determinar si es que ha habido un accidente cerebrovascular, pero en este caso, encima con todo el pródromo de irritabilidad, es casi cantado que sería una migraña con aura. Muy bien, entonces, continuando. Ahora sí, caso 4. Paciente mujer de 33 años, natural del presidente de Lima. La hermana refiere que presenta debilidad generalizada, dolor de cabeza y tendencia al sueño. Un día antes, la paciente estaba atándose los pasadores cuando desarrolló dolor de cabeza severo que se irradiaba al cuello, asociado a náuseas y vómitos. En las funciones biológicas, el apetito y la sed están disminuidas, el resto conservados. En antecedentes, la hermana refiere que tuvo un dolor de cabeza similar 2 semanas antes, pero no le dio importancia y se le pasó en un día. Al examen físico, funciones vitales conservadas, o sea, dentro de los límites normales, apariencia general está estuporosa, con un Glasgow 10 de 15. Fondo de ojo con hemorragia subhialoidea, rigidez de nuca y signo de Kernick. Muy bien. ¿Alguna pregunta que quieran hacer para este caso? ¿Y hay un sinónimo de hemorragia subhialoidea, tal vez? Sí, me parece que a veces se denomina también hemorragia preretiniana. Ah, ya, perfecto. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Muy bien, entonces pensamos, agrupamos por signos y síntomas. Tenemos que los signos están la alteración de conciencia, la hemorragia subhialoidea, rigidez de nuca y el signo de Kernick. Y además en síntomas tenemos las náuseas y vómitos. Y el dolor de cabeza súbito un día antes. Entonces agrupamos por síndromes y yo lo he agrupado en este caso en dos. Primero un síndrome de hipertensión endocraniana, que tenemos cefalea, alteración de conciencia y náuseas y vómitos. El papilledema no está, pero igual forma parte en sí del síndrome. Y en el síndrome meningio tenemos la rigidez de nuca, el signo de Kernick, y también puede estar el signo de Brudzinski, la alteración de conciencia y las náuseas y vómitos también. Entonces, una vez que hemos hecho este ejercicio, ya pensamos otra vez en dónde puede estar. La alteración de conciencia y el síndrome de hipertensión endocraniana se desarrollan principalmente a nivel supratentorial. Y bueno, también el síndrome meningio. Entonces pensamos más que todo a nivel de hemisferios cerebrales o
en el tronco encefálico en todo caso. Y en el tipo de lesión, ¿qué tipo de lesión sería? ¿Una focal o una difusa? Difusa. Sí, muy bien. Sería una lesión difusa porque simplemente no hay un punto específico de dónde agarrarnos, no hay un síndrome de focalización, no hay una focalización. No hay ninguna manera en que podamos decir, bueno, esto tal vez puede ser focal, pero no existe. Además tenemos el síndrome meningio que tampoco es focal. Entonces, pensamos más que todo en una lesión difusa. Eh, ¿Progresiva o no progresiva? Parece progresivo. Sí, muy bien. El hecho que la chica haya tenido cefalea un día antes y ahora esté con alteración de conciencia nos indica que es una enfermedad progresiva, difuso, progresivo. Y aquí vemos la temporalidad. Vemos que ha durado un día, eh, además de ese antecedente de cefalea hace 2 semanas, pero en este caso estamos enfocándonos en este episodio y pensamos difuso, progresivo, agudo, dentro de 24 horas. ¿Cuál es la principal causa? Hemorragia subaracnoidea. Y esto nos lleva a realizar un diagnóstico que es la hemorragia subaracnoidea, y esta sería la clínica de una hemorragia subaracnoidea. Principalmente la cefalea va a ser de tipo thunderclap, que quiere decir que en menos de un segundo desarrolla su máxima intensidad y no se ve. La alteración que también se acompaña de alteración de conciencia, de rigidez de nuca, junto con signos meningios, náuseas y vómitos, fotofobia, y también se ha asociado a fiebre de bajo grado, y en el fondo de ojo son características bastante específicas para la hemorragia subaracnoidea, hemorragias dentro del cuerpo vítreo o detrás del cuerpo vítreo, también llamadas subhialoideas o preretinianas. Y finalmente, la cefalea centinela. ¿Alguien sabe qué es la cefalea centinela? También tal vez la han visto en su clase de cefaleas. No, ¿nadie? Bueno, lo que pasa es que la cefalea centinela es una especie de dolor de cabeza que se puede generar cuando una hemorragia, cuando un aneurisma puede sangrar. ¿A qué me refiero con esto? Es que, entre comillas, el aneurisma te avisa que se va a romper. Y te puede avisar 2 semanas antes, así como te puede avisar un día antes. En este caso, a la señora le avisó 2 semanas antes. Y la cefalea centinela se da porque el aneurisma se rompe levemente y sangra solamente un poco. Y este leve sangrado genera esta cefalea centinela. Y esto nos avisa a que se puede romper y que se va a romper eventualmente. Entonces, siempre es importante, cuando tiene un paciente con alteración de conciencia que tuvo cefalea, preguntarle si es que tenía una cefalea, si tuvo una cefalea similar hace unos días o hace unas semanas. Muchas veces, sí, los pacientes van a tener cefaleas centinelas. Y si es que encontramos a un paciente con una cefalea centinela, pero que aún no tiene alteración de conciencia, pues lo mejor es hospitalizarlo o al menos realizarle una neuroimagen para determinar si es que tiene un aneurisma o no. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? Ya. Y finalmente, las causas generales de los ACVs. Tenemos los hemorrágicos y para dividirlos intracerebralmente o subaracnoideos, el intracerebral es principalmente causado, así principalmente por lejos, por crisis hipertensivas, por hipertensión. En adultos mayores es por la angiopatía amiloide cerebral. Y en el caso de las hemorragias subaracnoideas, la mayoría son causados por trauma, la mayoría. Y en caso de que no hayan sido causados por trauma, siempre tenemos que pensar en un aneurisma. Y en cuanto a los isquémicos, tenemos 3 diferenciaciones. Primero es la oclusión en el mismo vaso. Y en el caso de que sea una arteria grande, sea una gran arteria, como por ejemplo la cerebral media, como estamos hablando, la cerebral anterior o la posterior, pensamos primero en aterosclerosis.
Y si es que son pequeños vasos, como por ejemplo los que afectarían a la cápsula interna, pensamos en lipohialinosis a la cabeza y después en aterosclerosis. De ahí en el tipo embólico, a la cabeza siempre pensar en cardioembolismo, siempre. Y para esto lo primero que tenemos que pensar es en una fibrilación auricular, que esté generando émbolos y pueden generar ACVs isquémicos. Y finalmente el ACV tipo watershed, que es más raro, es un ACV que se genera en los bordes en los cuales las irrigaciones de las arterias acaban. ¿A qué me refiero con esto? Es que en la parte más distal de la arteria, menos sangre va a llegar. Y si es que tenemos una situación en la cual el paciente puede tener un shock, en este tipo de casos va a haber hipoperfusión en esas áreas parenquimatosas. Y es por eso que se puede generar una isquemia sin tener, por ejemplo, otros factores de riesgo. Simplemente el hecho de que un paciente pueda tener un shock cardiogénico o hipovolémico puede generar un ACV isquémico también. Bueno, el watershed no es necesario que se lo prendan, claro. Lo importante es reconocer para las prácticas que el shock puede ser una causa o un factor de riesgo para generar un ACV isquémico. ¿Preguntas acerca de este cuadro o de los casos anteriores? ¿Qué es lipohialinosis? Lipohialinosis es una enfermedad de arteria pequeña en la cual se va a depositar, ¿cómo se llama? Se van a depositar lípidos simplemente. Lípidos dentro de la misma arteria que van a funcionar de manera muy similar a la aterosclerosis y que la van a ocluir, pero en sí es un proceso diferente. En este momento no sabría explicarte cómo funciona este proceso, pero en sí la principal causa de oclusión de arteria pequeña es la lipohialinosis y no la aterosclerosis. Esa es principalmente la arteria grande. ¿También está asociado a los mismos factores de riesgo que la aterosclerosis o son diferentes? Sí, sí está asociado a factores de riesgo de la aterosclerosis. Me parece que diabetes era uno y realmente cualquier factor de riesgo que genere disfunción endotelial te va a generar este proceso de lipohialinosis en vasos pequeños. Ok, gracias. Ujú. Muy bien. Entonces, ahora hablando un poquito de conciencia, solamente brevemente, la conciencia de manera general se define como el conocimiento del individuo sobre sí mismo y de su relación con el ambiente, y es la suma del contenido y del nivel de conciencia. Y las causas de la alteración de conciencia, que es a lo que nos tenemos que enfocar, son lesiones del sistema reticular activador ascendente, que se dan en el tronco encefálico o en el hipotálamo posterior, interrupción de las proyecciones ascendentes del tálamo o lesiones corticales difusas o bilaterales. Estas son las tres principales causas. Ahora, eh, para evaluar una alteración de conciencia tenemos que usar escalas. La más común, como siempre, es la escala de Glasgow. En este caso, la función ocular se pone de 1 a 4. Entonces, 1 no responde, 2 responde con dolor, 3 responde la orden verbal y 4 es espontáneo. En verbal, 1 no va a existir respuesta, 2 son sonidos incomprensibles, 3 palabras inapropiadas, 4 desorientado, pero hablando, y 5 está orientado y conversando. Y en motora son 6 componentes, bueno, 6 respuestas. 1 es que no responde, 2 es la posición de cerebración, que son los brazos y las piernas en extensión. 3 es la posición de corticación, que son los brazos flexionados y las piernas extendidas. 4 es la retirada ante el dolor. Y 5 es la localización del dolor. Y 6 es la orden verbal. O sea, obedece a las órdenes verbales. Y en cuanto a... Hay otra escala que últimamente se está usando, pero que aún no es, por así decirlo, la norma en Perú, es la escala 4, que, o sea, su utilidad es que principalmente nos va a permitir establecer es un poco ligeramente más preciso que la escala de Glasgow, y además involucra
o sea, va a tener un factor pronóstico porque involucra reflejos del tronco encefálico y tipos de respiraciones. Entonces, aquí a la derecha tenemos el cuadro del FOR y bueno, ya lo van a poder estudiar más adelante. Principalmente el que se sigue usando es la escala de Glasgow, a pesar de que realmente no se usaba, no se debería, bueno, originalmente no se usaba para evaluar la conciencia, sino simplemente se usaba para los traumas craneoencefálicos. Pero bueno, es la más difundida y es la que se usa de momento. En cuanto a patrones de localización, existen ciertos patrones que nos pueden orientar hacia un lado o hacia otro. Tenemos los patrones de mirada, que por ejemplo, una mirada moviéndose de manera periódica o de manera un nistagmus convergente nos podría indicar la localización en una parte específica del sistema neurológico. Pero también estos tipos de patrones no siempre se van a presentar. Entonces, entonces, si bien es importante examinarlos, no siempre vamos a poder conseguir buena información al respecto. Y en cuanto a los patrones de respiración, tenemos al más conocido de todos, que es el Cheyne-Stokes. El Cheyne-Stokes, que se da por crescendos y decrescendos de patrones de respiración, junto con un periodo de apnea. Lo importante del Cheyne-Stokes es que es el más común. Y lastimosamente es el que menos, el que tiene menos poder de localización. ¿A qué me refiero con esto? Es que clásicamente se decía que el Cheyne-Stokes se daba eh, por un trastorno a nivel de los hemisferios cerebrales, pero realmente el Cheyne-Stokes se puede presentar en cualquier otro trastorno, así que no es nada específico para los hemisferios cerebrales. Incluso en este caso, la paciente anterior, bueno, si me preguntaban algo, la paciente tenía un Cheyne-Stokes, pero eso no nos podía orientar hacia ningún lugar. Más localizadores son los otros patrones de respiración, como el clúster o el tipo táxico, que nos van a orientar a puente y a la médula. ¿Preguntas hasta aquí? Muy bien, y finalmente, ya para terminar, porque sé que deben estar cansados, el caso 5. Caso 5, paciente varón de 24 años, natural y procedente de Lima, acude con padre y hermana. Padre refiere que paciente presenta cefalea interdiaria asociada a fiebre desde hace un mes. 2 semanas atrás, paciente presenta debilidad en brazo y en cara izquierda. 2 días antes se añade tendencia al sueño y náuseas. Y un día antes, paciente presenta vómitos. Y el día de hoy ya no despierta, por lo que es llevado de emergencia al Hospital Cayetano Heredia. Entonces, apetito disminuido, sed conservada, deposiciones disminuidas, orina conservada. Y una disminución de peso de 10 kilos desde el año pasado. Antecedentes, el padre no sabe. Y en el examen físico, la presión, bueno, las funciones vitales están relativamente estables, la frecuencia respiratoria está en 8. Y la temperatura está en 38.6. Y en el examen neurológico, la apariencia general está estuporoso, con un Glasgow 7 de 15. El hemicuerpo izquierdo no se va a contraer a la examinación. Y los reflejos están aumentados en brazo y pierna izquierda. Además existe un Babinski izquierdo y el tono muscular es espástico. Las pupilas se encuentran isocóricas de 2 milímetros y reactivas. Tiene una desviación conjugada de los ojos hacia la derecha. El fondo de ojo, vamos a encontrar papiledema y el patrón respiratorio Cheyne-Stokes. ¿Qué les gustaría preguntar al respecto del caso? ¿El papiledema es bilateral? Sí, sí es bilateral. Tal vez sería importante, si es que el padre no sabe, le podemos preguntar a la hermana otros antecedentes de importancia que tenga el paciente. O sea, tal vez sería importante preguntarle, bueno, no sé, ¿qué les parece a ustedes que sería lo más importante que deberíamos preguntar a este paciente? Que recordemos que es bastante joven y está teniendo una enfermedad crónica, aparentemente, porque lleva desde hace un mes. ¿Qué les gustaría preguntar? Porque realmente el padre no ha mencionado ningún antecedente de importancia.
¿Ha tenido alguna infección previa? El padre dice que, bueno, la hermana mejor dice que se suele enfermar desde hace un par de años, que suele tener suele enfermarse de resfríos, o a veces le puede faltar el aire y de ahí ya se le puede pasar. Pero es bastante común. Tal vez también exposición a determinados tóxicos. Ya. Eh, no, la hermana dice que no está expuesto a organofosforados o algún tipo de tóxico, no le han puesto nada. Y tampoco bebe alcohol. Recordemos que es bastante joven, por lo cual una enfermedad neurológica tendríamos que orientarnos no tanto hacia una enfermedad vascular, sino más bien, y este dato lo da la hermana, se enferma bastante. Suele tener bastantes, ¿cómo se dice? Resfriados. Y bueno, por este antecedente, tal vez podríamos pensar en una inmunosupresión. Si bien es algo tirado de los pelos, siempre es importante preguntarle a los parientes si es que el paciente ha tenido hospitalizaciones previas o si toma medicinas, siempre. Y en este caso, la hermana les diría que el paciente fue hospitalizado hace 4 años por una neumonía y que le dieron pastillas que le dijeron que tenía que tomar para toda la vida y que le dijeron que era VIH positivo. Entonces, pensando en este factor de riesgo, VIH positivo, y también la hermana dice que no ha tenido, ¿cómo se dice? Que no ha estado tomando sus medicinas desde hace algunos años. Tenemos que tener siempre eso en mente para hacer la agrupación por síndromes y para pensar principalmente en las causas. Entonces, primero determinamos por signos y síntomas. Los signos, el Glasgow está en 8. Papilledema, desviación conjugada hacia la derecha, hemiplegia, hiperreflexia. Entonces, ¿ustedes cómo podrían asociar estos signos en síndromes? Un síndrome de primera neurona, y también algo que me llamó la atención es que sí tenga el reflejo pupilar, entonces descarto tal vez una causa estructural como viene a ser un tumor, porque ahí no estaría presente. Entonces me iría más por algo infeccioso o, sí, metabólico tóxico, Bueno, pero más está bien, está bien. infeccioso. Bueno, no es del todo cierto eso que un defecto estructural siempre te va a impedir el reflejo pupilar. Solamente te lo va a impedir si es que está afectando específicamente esa área el tracto óptico o el núcleo de Edinger-Westphal. Entonces, sí podemos seguir pensando en una enfermedad estructural, podemos pensar en una lesión de masa, por así decirlo. Así que no siempre hay que descartarlo de ese modo. Pero está bien lo que estoy diciendo, podemos pensar en un síndrome piramidal. ¿Alguien más piensa en otro síndrome? O sea, también puede ser un síndrome de hipertensión endocraniana por el papilledema, la cefalea y los vómitos. Muy bien, también pensamos en un síndrome de hipertensión intracraniana por estas causas. Y tenemos aquí las dos diferenciaciones. Pensamos en la hipertensión intracraniana por la cefalea y la alteración de conciencia. El síndrome piramidal, bueno, bastante cantado. La paresia, la hiperreflexia, el Babinski y el tono espástico. Entonces, ¿a qué nivel se encuentra? Pensando en un síndrome piramidal, siempre tenemos que pensar supratentorial, o al menos desde y bueno, con la alteración de conciencia, siempre pensamos en tronco encefálico o supratentorial. Entonces, ¿qué tipo de lesiones? Ahora, ¿esta lesión es focal o es difusa?
puede ser difusa. Ya, muy bien. ¿Alguien más que opine lo contrario? Bueno, lo que pasa es que sí podemos pensar en una lesión difusa por el síndrome de hipertensión endocraniana, que en sí es un problema, es un síndrome difuso, por decir, de causas difusas, pero el hecho de que tenga un síndrome piramidal es un síndrome de focalización. Exacto. El síndrome de primera motoneurona no es difuso, es focal. Es por eso que pensamos, tenemos un síndrome de hipertensión endocraniana que es difuso y un síndrome focal que es el síndrome piramidal. Entonces, tenemos ambos. ¿En qué pensamos? Tenemos que recordar las definiciones. Sería un focal entonces. Sí. Lo que pasa es que si recordamos las definiciones, una lesión focal es circunscrita en un área determinada y una lesión difusa involucra regiones bilaterales sin extenderse a través de la línea media como una lesión única. Y si estamos recordando, lo primero que ocurrió fue el síndrome piramidal, porque el paciente primero empezó a experimentar debilidad en una parte del cuerpo y posteriormente a esto, el paciente desarrolló alteración de conciencia y entró en estupor. Entonces, lo que podríamos pensar, recordando las causas de alteraciones de conciencia, es que una lesión que progresó, o sea, una lesión de masa, se extendió tanto que afectó ambos hemisferios y la afección bilateral de los hemisferios cerebrales genera una alteración de conciencia. Entonces, esto de acá lo tenemos que sacar siempre porque tenemos un signo de focalización, que es el síndrome piramidal, que es focal. Entonces, pensando en esto, ya no pensaríamos en una lesión difusa, sino en una lesión focal, que fue progresiva, o sea, que tiene masa, y el perfil temporal es subagudo o crónico. Realmente está entre ambos, podría ser cualquiera de los dos. En subagudo, ¿qué pensamos? En abscesos, un granuloma, una placa desmielinizante, pero este no es el caso porque tiene alteración de conciencia. Y en crónico, una neoplasia. Entonces tenemos estas tres causas, o sea, una masa infecciosa, como son los abscesos o granulomas, y una neoplasia como que sería crónico. Entonces, pensamos otra vez. Primero, el chico comenzó con una cefalea interdiaria asociada a fiebre. Después, perdón, disculpen, esta parte no se borró. Es 2 semanas atrás, paciente presenta debilidad en brazo y cara izquierda. Y de ahí presenta recién la tendencia al sueño. Y finalmente hoy no despierta, entonces fue progresivo. Tenemos ya todos los síndromes descritos y tenemos la ampliación de la historia clínica, que es un VIH positivo sin targa. Entonces, pensamos, y bueno, esto ya no es necesario que lo sepan, pero igual es una causa bastante común de enfermedad en VIH. Tenemos que pensar en lesiones de masa en VIH. Y a la cabeza, una lesión de masa en VIH, la principal por bastante, es la toxoplasmosis cerebral. Es la lesión de masa más importante en VIH porque va a ser la más común. Y de ahí ya tenemos la leucoencefalopatía multifocal progresiva, entre otras cosas que ya van a aprender más adelante. Pero toxoplasmosis sí es una infección oportunista que han estudiado en microbiología. Así que sí deberían saberla. Y finalmente hacemos las neuroimágenes y determinamos las inmunoglobulinas. Primero determinamos el CD4, que sale en 200. O sea, está al borde de determinarse un estadio SIDA. Y determinamos el IgG y el IgM. El IgG está en 1 en 180 y el IgM está en 1 en 4. Y el PPD es positivo. Bueno, PPD siempre se hace a los pacientes con VIH también si es que presentan algún tipo de enfermedad. Y en la neuroimagen vamos a ver una lesión grande que está desviando la línea media y está abarcando y está realzándose en forma de anillo. Esto no lo tienen que saber, pero una lesión de este tamaño con un realce en anillo
distribuida en los ganglios basales en una persona con VIH, sé que es algo específico, puede ser dos cosas, o toxoplasmosis o un linfoma primario. Y lo importante de diferenciarlos es que el linfoma primario es idéntico, es casi idéntico a a la toxoplasmosis en la neuroimagen. Es casi idéntico. A veces es imposible determinarlo. Incluso aquí en el IgG vamos a ver que tiene infección crónica por toxoplasmosis, pero en el IgM vamos a encontrar que es negativo porque está en 1 en 4. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué podría ser? Si ya tenemos las dos posibles causas. O sea, creo que es más probable un toxoplasma porque, no sé, también por la edad, no sé, el linfoma me parecería algo más asociado a una persona con más edad. Bueno, lo que pasa es que el linfoma, esta inmunosupresión va a generar que disminuya la inmunovigilancia y va a hacer que se puedan generar el linfoma en prácticamente cualquier edad. Entonces, en pacientes VIH es relativamente común ver a pacientes jóvenes con linfomas. Pero tienes razón que lo más importante es recordar que la mayor cantidad de causas son las toxoplasmosis en lesiones focales de masa. Y lo que se hizo y lo que se suele hacer en la práctica médica es, no podemos determinar si es toxoplasmosis o linfoma, así que le vamos a dar terapia antitoxoplasmosis y vamos a ver cómo va. Y bueno, el paciente tiene recupera la conciencia, 2 semanas después las náuseas ceden y un mes después es dado de alta. Y esta es la resolución de la imagen, como vemos ahí. Ha disminuido la lesión, el tamaño de la lesión y ya no desvía la línea media. Y finalmente vemos aquí que el diagnóstico final es una toxoplasmosis cerebral en un paciente con VIH SIDA. Valeria les manda saludos. Bueno, y eso sería todo todo el caso clínico de síndromes lobares y síndromes vasculares. Si quieren hacerme alguna pregunta, eh, pueden buscar mi correo, soy frank.cebolla.s, @psh.pe, o pueden hablarle simplemente a Liam. Y lo más importante que tienen que recordar siempre es las causas de ACV. Eso es de lejos lo más importante para la semiología. Las causas y tal vez cómo diferenciar un ACV isquémico versus un hemorrágico. Lo cual probablemente no les vayan a tomar porque la principal forma de diferenciarlo es por medio de neuroimágenes, pero igual es muy importante para la práctica clínica y les va a servir más adelante. Esta ha sido la bibliografía y bueno, eso sería todo. Si alguien tiene alguna otra pregunta, Valeria les está dejando aquí el link en el chat. Por favor, realicen la encuesta. Gracias. Gracias a ustedes.